Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Quiero darle la bienvenida a la unidad número 4. Continuaremos en la misma materia de capacitación y desarrollo de personal. En esta ocasión nos toca ver los modelos de capacitación. Esto en referencia al video previo. Como ustedes habrán visto en la primera videoclase, nosotros nos encontrábamos hablando un poco sobre los tipos de capacitación. Para ver los modelos de capacitación, entonces nos encontraremos con 6 modelos que iremos desarrollando a lo largo de esta videoclase. Para empezar, nos maneja el modelo de capacitación sistemática o sistémica. El modelo sistemático hace referencia a que algo sea de manera gradual, paso por paso. Eso es como que la definición de ese concepto. Basándonos en esta idea, podemos encontrar que el enfoque sistemático de capacitación define a la organización como una estructura autónoma, con capacidad de comprender de manera objetiva sus interacciones y tomar las decisiones más adecuadas para la organización en su totalidad. Si hablamos desde esta perspectiva, la organización como tal autónoma pues hace referencia a que cada organización, a pesar de que sea del mismo giro que otra, tiene sus variables, tiene su identidad, tiene su lema, tiene su logo. Entonces, manejar que esta capacitación sea sistemática sería manejar el hecho de que la misma compañía puede modificarse de manera interna, como basándose obviamente en un modelo de capacitación. Aquí donde hace un énfasis en que los factores que mantienen el equilibrio de la organización, uno de estos es la solución de problemáticas de recurso humano que obstaculicen el cumplimiento de objetivos de la organización. El recurso humano, como ya hemos visto y como ya es muy resonado, pues hablamos de las personas que se encuentran laborando dentro de una institución o empresa. Para esto, el enfoque permite alcanzar las metas globales de la organización desde la inducción, el desempeño eficaz de las funciones en el puesto, el desarrollo ejecutivo e inclusive el desarrollo y bienestar personal. La capacitación comienza desde el curso de inducción. ¿Cuándo se da el curso de inducción? Cuando se presenta a los empleados de nuevo ingreso en una empresa lo que es la misión, la visión y algunos otros factores que pudieran denominarse como el organigrama, que el organigrama es la representación jerárquica de una estructura empresarial. Por ende, ya estás capacitando a alguien para que se incluya en el ambiente de dicha organización y pueda laborar de manera fluida y obviamente mejorar en el emprendimiento de la empresa. Para desarrollarlo, vamos a ver las fases del modelo sistemático. 1. Los insumos. Detección de necesidades de materiales o recursos con los cuales cuenta dicha empresa. Si hablamos de que esto podemos manejarlo como una escuela, pues obviamente los insumos de la escuela, que son las necesidades de capacitación, permitiría incluir desde butacas, pintarrones, proyectores, el clima inclusive, porque pues, sabemos que es parte del recurso para un buen desempeño. Todo esto a favor del crecimiento de la misma empresa. Dice que tenemos que detectar las necesidades de capacitación a través de la aplicación de una metodología que permita, mediante la recolección de datos y análisis de la información, detectar las necesidades de capacitación y las estrategias para abordarlo. Ustedes ya han visto lo que son los 3 tipos de instrumentos, que es el instrumento de evaluación inicial, el instrumento de evaluación sumaria, donde podemos ver al final, y una evaluación intermedia para ir detectando necesidades durante el desarrollo del mismo empeño del trabajo. Uno de estos bases nos maneja 3 puntos para la detección de necesidades en base a los insumos. El primero de ellos es el análisis de la organización. Dice que sirve para conocer dónde se necesita más la capacitación, cómo se relaciona esta con las metas de la organización y cuál es la mejor manera de aprovechar los recursos de la empresa. Si hablamos de que las metas de la organización se encuentren no muy claras, pues obviamente habrá una complejidad. Toda empresa a través del crecimiento debe de irlo midiendo en base a la captación, en base a estrategias de mercado, en base a estrategias de venta, en base a estrategias de convincentes, donde las personas puedan ver alguna promoción, oferta o demás, y esto favorezca a que exista un crecimiento empresarial. Dicho de otra perspectiva, pues que la gente consuma. Para esto, la capacitación favorecerá en la medida de que exista también un análisis de las tareas. ¿Cómo se hace un análisis de las tareas? Con este se identificarán los conocimientos, habilidades y capacidades que se requiere para el buen desempeño de una labor. En muchas ocasiones, las personas pueden tener una computadora,
pero no significa esto que tenga una computadora quizás con los requerimientos o con la capacidad o la velocidad adecuada para el desempeño de una tarea, en el caso de que fuese una tarea ejecutiva. En muchas ocasiones las personas sí cuentan con las habilidades sociales, pero no las habilidades para comunicarse, ¿no? Soy muy bueno relacionándome con las personas, pero no sé cómo entablar una comunicación quizá más eficaz a la hora de la venta o a la hora de la captación de algún cliente. Y dice además que debe de haber el análisis del personal para saber quiénes necesitan la capacitación, si hay un área en específico dentro de la empresa que esté presentando mayores necesidades. Para ver el modelo de capacitación sistemática, primero habríamos que definir a qué hace referencia el hecho de que algo sea sistemático. Hace referencia a que lleva un orden, una estructura paso a paso para ir avanzando. El enfoque sistemático de la organización mira a la organización como una estructura autónoma, es decir, que es independiente y puede crear su propio clima organizacional, sin importar que en algunas ocasiones exista otra organización con un giro similar o con una actividad similar. Eso no significa que tengan que ser iguales, sino que cada una tiene su propio clima laboral, su propio desempeño laboral, su ritmo y demás, su propia misión, su propia visión y sus propias metas organizacionales. Para esto se tiene que ver la solución a problemáticas de recurso humano. ¿Cómo podemos distinguir una problemática de recurso humano? Hablamos de que las personas como tal, los trabajadores, puedan presentar una problemática, o en el hecho de que sea, por ejemplo, con los insumos, que es uno de los factores que vamos a ver a continuación. Si hablamos del insumo, hablamos del recurso con el cual se fabrican las cosas o se extraen material de trabajo. Si hablamos de hacer un pastel, obviamente el insumo tendría que llevar desde el molde, la harina, la leche, el huevo y demás, que puedan ser ingredientes como el azúcar o demás que pueda ayudar a la creación de un artículo para vender. Todas las empresas mantienen este tipo de detalles. Entonces, dando un cumplimiento a los objetivos de una organización, ¿a qué hace referencia que dar el cumplimiento? Que para que los objetivos se alcancen, las personas tienen que estar girando cual engranes para obtener una meta en conjunto. De hecho, de esta manera vamos a ver las 4 fases del modelo sistemático. La primera es el insumo. ¿Cómo podemos abordar la detección de necesidades de capacitación? Pues primero tenemos que hacer, según estos 3 pasos, un análisis de la organización. ¿Cómo realizaremos un análisis? Pues nosotros vimos la primera videoclase que existían instrumentos de evaluación inicial, intermedia y final o sumaria. Estos instrumentos, el instrumento de análisis, provendría de crear un instrumento que detecte dichas necesidades para también hacer en el inciso número B un análisis de tareas que conste la identificación de conocimientos, habilidades y capacidades que se requieren para una función. Muchas ocasiones, ya que buscamos un prospecto o candidato, para no estar recapacitando de manera continua, tenemos que ver que cumpla con algunos de los conocimientos, habilidades o capacidades que se requieren. Y ahora sí, en base a eso, pues darle o asignarle el puesto que sea de mayor adepto o adecuado para él. El análisis de personal, para saber quiénes necesitan la capacitación. Puede que en una empresa persista la necesidad de capacitación en un área y no en todas, o en una persona y no en todas, en un conjunto de grupos, quizás en un líder o en un subgerente, en un gerente o alguien que pueda permitir o impedir algún emprendimiento de las actividades organizacionales. 2. Tenemos que hacer un diseño de programas. Esto lo vimos en la clase pasada, donde llevamos los tipos de capacitación, donde en esta parte los participantes aplicaron una metodología de 4 fases del enfoque sistémico. 1. Verificar los objetivos de capacitación para crear este programa. Resultados deseados de un programa de entrenamiento. B. Disposición y motivación de la persona. No servirá de nada que nosotros quiéramos capacitar a alguien respecto a alguna cualidad o demás, pero que este personaje se encuentre en la mayor indisposición. Esto limitaría la tarea y vería frustrada la capacitación si no se tiene claramente quién tiene la necesidad de trabajar, de cambiar y de hacer crecer a la empresa. El inciso C dice que tenemos que tener principios de aprendizaje. Son principios básicos que permiten un aprendizaje significativo en el participante. Resulta que no podemos enseñarle a alguien algo que ya sabe, tiene que ser algo innovador. La capacitación debe traer consigo elementos innovadores, elementos creativos y elementos que puedan favorecer al aprendizaje del personal. Inciso D, características de los instructores. Resulta que es un tanto complejo, ya que cada instructor o cada persona que capacita respecto a un tema debe adecuarse al contexto, un plan programático y al tipo de participante. Analizar estos factores, si lo vemos desde el paso anterior que era el análisis,
pues entonces tendríamos que encontrar quiénes son, qué requieren, cómo lo requieren y cómo hay que enseñarles, porque también tiene que ver mucho en la empresa, pues que los participantes, además de tener la motivación, tengan la intención como una participación activa dentro de la capacitación. 3. El paso número 3 tiene que ver en este modelo con el producto, que habla o hace referencia a la ejecución de la capacitación. Se llevará a cabo la ejecución del curso de capacitación, destacando que se deben considerar las actividades que se desarrollan previamente y durante la impartición del curso. Esto de acuerdo al enfoque sistemático. 4. Hablamos de la retroalimentación. Ustedes ya veían un poco el factor de la evaluación de capacitación. En esta fase los participantes aplicarán un modelo de 4 niveles de evaluación en donde el diseño de instrumentos de evaluación en el curso de capacitación de acuerdo al enfoque sistemático de capacitación. Esto habla de una evaluación final. ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha otorgado dicho curso? Si te ha favorecido y si las herramientas obtenidas podrán favorecer a tus próximas tareas laborales. Bien. Hasta aquí hacemos referencia a que cómo podemos plantearlo. Quien haga un proceso de modelo de capacitación sistemática habrá que hacer todas estas fases de manera que cuando al alumno que le haya correspondido a este tema pueda mostrarnos que no capacitó a alguien nada más al azar, sino que detectó previamente una empresa y dijo, mira, estadísticamente es de su mayor necesidad. Trabajo en equipo, comunicación, alguna habilidad en específico laboral o quizás la habilidad para la realización de una tarea en específico, ¿sale? Ya sea envolver, ya sea empaquetar, lo que sea, cortar carne y demás, o enseñar inclusive, ¿no? Si hablamos de un maestro, pues se puede enseñar cómo debe de dar clases un maestro, aunque eso también lo vamos a ver en el próximo tema, que nos hablaría lo del modelo de instrucción. El modelo de capacitación, volviendo ahora sí al tema 4.2, es el modelo cross-training. Prácticamente es un modelo dinámico que si ustedes lo logran ver, podemos destacar que una empresa como Cinépolis lo pone en práctica. ¿Cómo lo podemos ver? Porque en el cross-training ponen a un participante a que se rote con otro personal. Es decir, yo hago tus labores y tú haces las mías. Ahí en Cinépolis tú puedes ver algún día a alguien que te vende un boleto, que al otro día te puede despachar y que al otro día te puede estar recibiendo el boleto. Entonces en uno te despacha tus palomitas, tu refresco y demás, y en el otro te está vendiendo un boleto y en el otro está recibiendo un boleto, donde uno tenga la capacidad de fungir en diferentes ámbitos. Si llega a faltar un empleado, yo fácilmente puedo decirle, mira, pues aquel que está en otro departamento puede suplir a ese empleado de manera momentánea, o en su defecto puede ampliarse, ya que a mayor conocimiento de la empresa, a mayor funcionamiento de la empresa, es como decir que puedes caer en un puesto gerencial. Si ser gerente implica el dominio de todas las tareas, tú a través del modelo de cross-training estás capacitando, previendo como empresa que existe una serie de pérdidas o dificultades para seguir produciendo y tú como empleado tener posibilidades de crecimiento, debido a que conoces más áreas de la misma empresa. Esto en una manera muy básica. De manera teórica nos dice que la capacitación cruzada, que es el cross-training, favorece el trabajo en equipo, brindando a los empleados las herramientas para solucionar problemas que se han presentado con el paso del tiempo debido a la ceguera de taller o colaborar con compañeros de otras áreas. Si yo no conozco cómo desempeñas tus tareas, es muy sencillo pues caer incluso en la crítica. Es que tú haces menos, es que tú no haces nada, es que tú no haces esto. Si no sabemos cómo se hacen las cosas que realiza otro empleado, sus tareas o sus responsabilidades, difícilmente podremos hablar o criticar su desempeño laboral. Una de las ventajas, dice aquí que otra ventaja de la capacitación cruzada es que le permite al empleado aprender nuevas habilidades, lo hace más valioso para la organización y sobre todo permite luchar contra el aburrimiento del trabajador. Roberto Hernández Sampieri nos dice en su libro de metodología que él realizó una investigación en la cual se determinaba que los empleados que realizaban una sola tarea presentaban mayores problemas de estrés y de motivación en el área, puesto que impedía que las personas tuvieran esta capacidad de un día hacer algo, un día hacer otra cosa y quitarle lo tedioso a las actividades rutinarias, ¿no? Además, creo que hace referencia a que 7 años que un empleado lleve en el mismo puesto va a presentar ya complicaciones incluso emocionales.
¿Cuál es el objetivo de esta investigación en referencia hablando en el modelo de cross-training? Dar a conocer la importancia que tiene la capacitación cruzada dentro de las empresas como una herramienta para aumentar la productividad en varios aspectos, ya que permite disminuir costos al reducir el tiempo y costos de empleo de los trabajadores temporarios para enfrentar un ausentismo. En caso de emergencias, como les decía yo, si yo no puedo porque un empleado se accidentó y demás, va a ser difícil, una, despedirlo, y dos, contratar a alguien de manera temporal. Podemos facilitar la tarea si alguien que pueda favorecer de otra área venga y supla a esa persona y capacite y tenga incluso quizás trate de cubrir ambas áreas, no sé, llegar a un acuerdo, pero que la persona no se muestre renuente al hecho de decir, es que no puedo. Sí puedo porque ya lo he puesto en práctica a través de ¿qué? Del modelo de cross-training o de entrenamiento cruzado. Dice además que voy a hablar de las vacaciones o picos de trabajo, haciendo referencia a que las personas no están debido a sus vacaciones y alguien más puede suplirlo, porque se encuentran con trabajadores capacitados para cubrir estas necesidades. Disminuye la rotación de personal. Más que rotar al personal, podemos hacer que el personal crezca, ¿sí? Ya les mencionaba yo hace un momento. Puede favorecer a que sea subgerente o gerente, como dominando más áreas y no centrándote en una sola tarea, ¿vale? Vamos a ver, para quien le corresponda el modelo de cross-training, pues habrá de representar como una persona bien puede suplir un área, un empleado faltó por ciertas necesidades, pero el otro se encontraba con las capacidades de suplirlo. Entonces puede irse a la otra área, puede con ello mostrarnos el ejemplo de cómo hace un dominio de una tarea diferente a la suya o a su labor cotidiana, y de ahí pues obviamente hacer efecto de que el cross-training funciona. Siempre y cuando podemos hacer un instrumento previo de si la persona cree que sea importante para ella conocer otra área de trabajo, cree que sea una buena idea que le pongamos a practicar y a capacitarse respecto a otra área de trabajo que no es su área cotidiana de trabajo, ¿sale? Y en la evaluación final pues obviamente le diríamos si le ha servido una vez que le aplicamos el cross-training y una vez que suplió a alguien que un día faltó, qué tanto le favoreció, qué tal se sintió, y obviamente las ventajas para él dentro de la empresa, siempre y cuando sea destacar que esto favorece el crecimiento personal y de la empresa. Ahora sí, 4.3. Modelo de capacitación a distancia, o también conocido como modelo de capacitación en línea o online. Dice que conocer las necesidades de tu empresa para una capacitación sea realmente útil y eficiente, es necesario que satisfaga las necesidades de la empresa y de su personal. Pregunta, ¿de qué sirve crear una capacitación online increíble si no le agregará ningún valor a sus beneficiarios directos? Si ni se le ajusta a la planificación de estrategias en tu empresa. Es por eso que el primer paso para crear una capacitación online debe ser la evaluación de las necesidades de tu empresa. Volvemos a caer en el mismo punto, no puede haber una capacitación si no existen ustedes la creación de un instrumento de evaluación inicial y un instrumento de evaluación final o sumario. Hace de referencia después que debemos identificar las competencias y habilidades que necesitan los trabajadores en los equipos que están con él. Podemos hablar de un área, evaluar por áreas y ahora sí enviar un mensaje. Si ven ahí la imagen, es un tanto curioso que prácticamente una persona en la computadora te está saludando, te está enviando un mensaje, y para ser honesto, pues dejar en línea un video, pues ahorita vamos a definir una serie de factores que beneficiarían ahí para que tú dejes un video previo donde estás capacitando a alguien y está haciéndolo debido en línea, ¿no? Les puedes mandar un cuestionario en línea, un trabajo en línea, justamente algo muy similar a lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Para empezar, en la capacitación en línea debes de definir tu público. Antes de elaborar la capacitación online, debes definir a quién será dirigido. Tienes que anexarlo, acuérdate, en tu programa de intervención o tu programa de capacitación. 2. ¿Tu entrenamiento será para nuevos empleados o estará disponible para perfeccionar y actualizar el conocimiento de los actuales? Si tú recuerdas, puedes ver que en el primer video de capacitación yo te dejé un plan de estrategias de capacitación. Creé un ejemplo y ahí mencionaba que era para nuevos empleados y empleados ya previamente contratados. Es igual, puedes hacer un ejemplo así. Otra
Si tu empresa tiene varias ramas de actuación, define bien en qué áreas beneficiaría este entrenamiento online para lograr elaborar el material de forma asertiva y atractiva para los participantes. Selecciona el formato. La capacitación online puede brindarse a través de videoclases, ebooks, juegos interactivos, transmisiones en vivo, por ejemplo. Son varios formatos que se pueden elegir en tu objetivo. Toda tecnología en línea o que pueda almacenarse en una nube o que pueda guardarse o transmitirse en vivo pretende ser una capacitación online. Después vamos a ver un medio que nosotros estamos utilizando para estas capacitaciones. Este video mismo se va a subir a YouTube. Elige una plataforma para tus cursos en línea. El entrenamiento está listo, basta elegir un escenario ideal donde almacenarlo. A pesar de que YouTube es una red social mundialmente conocida y de fácil acceso, es más recomendable invertir en una plataforma propia para cursos online. Pero más sin en cambio, esto es solamente un ejemplo de cómo tú puedes realizar una capacitación en línea. A quien le corresponde ese trabajo, pues tendrá que buscar la plataforma en línea para podernos capacitar. ¿Por qué hacen una capacitación online para tu empresa? Para responder esta pregunta, habremos de distinguir una serie de factores que favorecen. Uno de estos es que es de bajo costo. No requieres estar tanto la presencial. Incluso hay muchas ocasiones donde hay cursos en línea que ya están estructurados y se venden quizás a una escuela, ¿no? Yo te vendo en una escuela un curso de metodología, entonces otra escuela quiere el mismo curso y haces exactamente igual, las mismas tareas, las mismas actividades, las mismas cosas, se envían y ya. Entonces, es de bajo costo porque te evitas el traslado, costos de traslado y demás, y puedes atraer conocimientos, siendo honestos, hasta de otros países. 2. No necesitas preocuparte por los desplazamientos. Cuando lo haces un entrenamiento presencial para tu equipo, necesitas preocuparte cómo hacer para el desplazamiento de todos los empleados al mismo lugar y al mismo tiempo. Aquí no. Aquí cada quien puede ingresar como ustedes en su plataforma en línea y trabajar desde su casa en la hora que más les convenga y realizar las actividades. No requiere o no se ve forzado como una actividad presencial. 3. Puede realizarse en cualquier momento. Para entrenar a los empleados presencialmente es necesario estipular previamente fechas y horarios fijos. Al igual que ustedes, insisto con el ejemplo, ustedes tienen un calendario que les va marcando las fechas para subir o asignar sus tareas. A esto pues está muy padre porque también puede realizarse en el tiempo que sea necesario y se puede trasladar y aún sin fecha puede seguir siendo funcional mucho tiempo después o años después. 4. Permite el control e interacción con el usuario. Al colocar tus clases en una plataforma en línea, será posible visualizar a las personas que están viendo los contenidos y los horarios más accedidos. Tener un control de cuánto tiempo le está dedicando a las personas a la capacitación en línea. En esta ocasión, hay que ser honestos, ustedes se están viendo forzados a elegir este modelo, pero es por el bien común. En otros casos, hay personas que toman estos cursos y pueden estar de manera constante actualizándose en estas capacitaciones en línea y no requieren ni ellos para un traslado y tienen obviamente el control y la interacción con sus maestros siempre y cuando pues existe esa continua observación respecto a las actividades. 5. Puede ser diversificado. Es decir, que puedes utilizar diversos medios. Puedes hacer una plataforma en videoclases, dice ahí, si logran ver el ejemplo, es lo que estaba buscando. Dice, por ejemplo, puede hacer una transmisión en vivo esporádica para atraer a los empleados como Zoom. Saben ustedes que hemos utilizado esas plataformas. Hay diversas plataformas que muestran herramientas incluso más creativas o herramientas que favorecen a este dicho control o puedes subir videos y demás. Puedes alternar incluso las actividades. Me refiero a un mapa conceptual, con un mapa sináptico, con un cuadro comparativo, con una lluvia de ideas, con un análisis, con un resumen, con una referencia y demás. 6. Y para terminar, dice que garantiza al empleado el desarrollo constante de tu persona. ¿Cómo? Es que esta ventaja online es posible crear varias clases diferentes para acceder a ellas según las necesidades. Una vez más nos dice que puedes mapear las habilidades que un empleado necesita tener para ejecutar las diversas actividades de su negocio y elaborar capacitaciones específicas para cada uno. Dichas necesidades que uno va encontrando pues se pueden diagnosticar por medio de un instrumento que tendría que ser pues aplicado en línea. Si toda la capacitación es en línea, debe de haber una continuidad en ello. Ya posterior de ello, tú tienes que elegir este modelo también para la evaluación final. Coaching.
El proceso de coaching es algo innovador. Aquí hace referencia a que Sócrates utilizaba dicho modelo. Sócrates decía a las personas que se podían centrar en sí mismos, con una filosofía más que nada hasta cierto punto motivacional y existencialista. ¿Cómo lo podemos ver? Todos ustedes nacieron con una habilidad específica, una cualidad, algo que les ha costado muy poco esfuerzo quizás el desarrollo de esto, ya sea bailar, ya sea cantar, ya sea pintar, ya sea realizar una tarea, ser muy observador, ser muy cuidadoso, ser muy ordenado y demás. Entonces tenemos que hacer énfasis en que las personas que están en este modelo podamos decirles o motivarles a que el desempeño o su desempeño dentro de la empresa le pueda traer consigo muchos beneficios personales. Vemos rápidamente la estructura conceptual, que es parte de lo que ya tienen a quien le tocó el modelo de coaching. En su PDF ya se encuentra ahí toda esa estructura conceptual que te va diciendo cómo se va dando el desarrollo del coaching. Dice que la palabra es un anglicismo, es un término muy ligado al rol de entrenador deportivo. Sin embargo, su connotación en el ámbito de las empresas o de las organizaciones fue introducido por John Whitmore en la década de 1980. Realmente vemos que a estos 40 años que se ha venido utilizando en las empresas el coaching es algo prácticamente nuevo. Por nuevo no significa que sea muy estudiado, por nuevo significa que ha tenido ventajas que permiten la motivación concreta y directa del personal, aunque hasta cierta medida, como van a ver a continuación, la psicología humanista ha aportado diversos elementos, obviamente existencialistas, pero donde no plantea una serie de objetivos para las personas, sino que las personas se plantean sus propios objetivos al desarrollo de estas motivaciones. Para verlo, les muestro esta lista, donde dice que se mencionan esquemáticamente la influencia y enseñanzas prácticas al mundo del coaching. Para empezar, dice que se valora la peculiaridad de las personas, reconociendo que cada ser humano es diferente. 2. Se trabaja en la conciencia, dejando de lado todo aspecto del inconsciente. La conciencia es la que otorga libertad y capacidad de elección al hombre. Se busca significados y no explicaciones. 3. Las sesiones de coaching no son directivas, no te dicen exactamente qué hacer. Vas a hacer esto, vas a hacer aquello, te vas a subir a tal lugar, vas a ver tal cosa, vas a pensar en tal cosa. No. Te dan la opción de que tú seas libre, porque como dice ahí, no quitan los elementos inconscientes. No pretende ser sugestivo, no pretende llegar simplemente a la mente de las personas de manera superficial, sino que las personas de manera consciente tomen decisiones con ese albedrío que poseen para favorecerles en su motivación. No se buscan significados, no explicaciones, y las sesiones de coaching, como decía ahí, no son directivas. El coaching se centra en el cliente y no en los objetivos. En otras palabras, es a través del cliente que se trabajan los objetivos. El cliente tiene que estar en la disposición de trabajar con los recursos que tiene, recursos que son personales, pero no va a estar buscando el trabajo del otro, ni dándole metas para que haga lo que nosotros querramos, o sea como nosotros somos, o se sienta como nosotros nos sentimos. Por el contrario, tiene que encontrarse a sí mismo y tiene que tener los elementos, o más bien distinguir sus elementos personales. Otra dice que las herramientas de un coach son sus cualidades, innatas desde origen, pero también aquellas habilidades aprendidas para conectarse con el coach. El coach acompaña al cliente a tomar conciencia y aprende. El coaching se enmarca normalmente dentro de los factores motivadores al ser humano. 1, la autosuperación, o también denominado la autorrealización. Si tú te desempeñas, podrás entender que el dinero no es la felicidad, pero que tu buen desempeño laboral te puede brindar bastante tranquilidad y obviamente una motivación económica que te daría ciertos espacios de goce o de disfrutar. Bien, seminarios, talleres, congresos. Haciendo referencia a esto, nos dice que un congreso es una reunión periódica en la que se juntan diversos miembros o personas pertenecientes a un mismo organismo, profesión o asociación, etc. La duración de un congreso oscila entre 2 a 5 días y la finalidad es ponerse al tanto sobre las últimas novedades en la temática a la que se dedican los asistentes. Habla de que alguien en ese congreso va a ser de la misma línea educativa o profesional o el mismo desempeño, y le capacitaría a todos por igual. 2. Seminario. ¿Qué distingue un seminario? Esto dice que es una reunión de carácter educativo en la que se imparten conocimientos a los particulares para mejorar su formación.
Suele ser grupos reducidos de personas, no más de 50 personas, y la duración media ronda los 2 días. En todo seminario hay un grupo de expertos que da charlas instructivas a los asistentes para mejorar su conocimiento. 3. La convención es una reunión de empresa cuya finalidad es estudiar la marcha de la misma, los objetivos, los resultados, los valores, etc. También tiene un propósito que es el de integrar, con el que se pretende motivar y hacer equipo entre los diferentes miembros de la empresa para poder alcanzar el objetivo en conjunto. Para esos 3 tipos de eventos, los congresos, por ejemplo, esos 3 tipos de eventos, los congresos son los que están más sujetos a cambios o diferenciaciones, ya que pueden dividir su función en una organización temática, objetivos, etc. Algunas de las divisiones más comunes son las siguientes: por contenido, por organización o por periodicidad. Esto para hacer una distinción clara de los temas que se van a tratar. Dice, por ejemplo, en contenido, en función del ámbito o temática que se vaya a tratar en el congreso, de esto se pueden llevar diversos científicos, sociales, económicos, deportivos, académicos, tecnológicos y culturales. Eso diferencia a otros, por ejemplo, que se vayan a ver cuestiones de contenido, que algunos sean para científicos, otros sean para personas comunes, otros para personas quizás de Secretaría de Hacienda o algo similar. Dice que por organización va dependiendo del ente organizador. Los congresos pueden ser sociales o privados, es decir, que pueda asistir público en general o que sean únicamente para un sector de la empresa o un sector privado o un sector, sí, prácticamente un sector privado, que pueda hacer esta distinción de lo que se va a realizar. Por periodicidad, también se puede hacer esta distinción en base a los congresos, pueden ser ordinarios o extraordinarios. Los primeros son los que se celebran con una periodicidad fija, es decir, anual, bianual, trimestral, mientras que los segundos son los que se convocan con motivo de algún hecho inusual que se requiere en una reunión. Entonces se divide entre estos. Anual, bianual y trimestral, pues habla de que puede ser cada periodicidad, cada año, tenga que haber un curso de inducción porque cada año se hace una plática con los nuevos empleados, por ejemplo, ¿no? Desarrollo de competencias. A quien le haya tocado, antes de entrar a en el anterior, quien le haya tocado, pues obviamente puede hacer una representación de un seminario, un congreso, un taller específicamente donde se anexen habilidades prácticas o tareas que vayan en conjunto a un conocimiento teórico para que le resulte pues obviamente con mayor retroalimentación, ¿vale? Igual eso no exime el hecho de tener que realizar su instrumento de evaluación inicial y su instrumento de evaluación sumaria. Desarrollo de competencias. En el 4.6 dice que la competencia de un trabajador, en la definición empleada por la consultora PRONE, dice que es su capacidad de articular y movilizar condiciones intelectuales, emocionales, en términos de conocimientos y habilidades, actitudes y prácticas necesarias para el desempeño de una determinada función o actividad, de manera eficiente, eficaz y creativa, conforme a la naturaleza del trabajo. Esto que hace referencia a que tenemos que movilizar tus condiciones intelectuales y emocionales, las podemos transformar en términos conceptuales. Si eres inteligente, ¿qué es lo que conoces? ¿Qué es lo que sabes hacer? Una cuestión emocional, si eres una persona motivada, ¿cómo puedes motivar? ¿Qué te hace sentir motivado? Detectar ese tipo de detalles para que las capacidades sean potencializadas o en otros casos desarrolladas. ¿Cómo es que si alguien no lo posee, se le desarrollen? Y si alguien lo posee, las potencialice, es decir, las haga crecer, las mejore, las perfeccione y la calidad que estén manejando esas competencias resulte muchísimo mejor. Dice que la capacitación basada en competencias, según las estrategias utilizadas aquí, también pueden definirse como CBC, que es capacitación basada en competencias. Competencias, podemos hablar del trabajo en equipo, la comunicación, una competencia que pueda ser en ventas, por ejemplo, ¿no? Persuasión, creo que sería el término más adecuado. Nos dice que para esta capacitación tenemos que basarnos en la estrategia de capacitación donde se enfoca la obtención de avances mediante la realización de labores concretas, observables y medibles. Tener que puntualizar qué es lo que tienes que hacer, cómo lo vas a hacer, manejaría prácticamente un manual organizacional donde se distinga más que tus tareas cotidianas, diarias y demás,
las habilidades que tú puedas desarrollar. Una tarea concreta observable es levantar una caja y ponerla en un lugar, saberla ordenar, por ejemplo, ¿no? Es observable, es medible, si cuántas cajas levantaste, cómo las ordenaste, cuántas ordenaste, cuánto tiempo duraste y cuántas más podrías hacer si de veras estuvieras motivado. Dice que la consultora señala que los elementos esenciales que se distinguen para una capacitación basada en competencias es 1. Desarrollar programas basados en competencias. Estas deben ser identificadas cuidadosamente y dadas previamente a conocer a quienes deben adquirirlas. ¿Cómo hacemos esta idea? Si tú tienes alguna competencia y ya la identificamos cuidadosamente y damos que tú la conoces previamente, ¿cómo pueden adquirirlas? ¿Cómo las adquiriste? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que trabajar? ¿Qué tenemos que enseñarle? ¿Y qué ejercicios podrían favorecer a que tú hagas esto? Si tú eres una empresa y todo el mundo te saluda, muy buenas tardes, adelante, bienvenido, o la típica frase, encontró todo lo que buscaba, donde tú puedes señalar una tarea específica para desarrollar esa competencia. En algunos casos se tiende a utilizar el condicionamiento, porque en algunas ocasiones dice, si la persona no le ofrece una promoción de tal cosa, su compra es gratis. Y están condicionando al empleado más que otra cosa. Se le está condicionado para que realice una tarea específica en base a algún tipo de sanción, si es que no realizara dicha pregunta o dicha acción. Y esto pues obviamente como tal no es capacitación, prácticamente es un condicionamiento. Funciona quizá, pero de manera más adecuada habríamos que poner a alguien a que haga el ejemplo, ¿no? Mira, ponte en esa puerta, yo paso y tú me dices o me das un saludo de buenos días. ¿Qué faltó? ¿Fue el tono adecuado? ¿Fue tu postura? ¿Fue tu rigidez? ¿Fue tu falta de observación visual? ¿Fue tu falta de empatía? ¿No lo hiciste de manera muy seca? ¿Lo hiciste de manera muy rápida? ¿Lo hiciste muy robotizado, muy mimetizado? Entonces tú tendrías que distinguir qué capacidad se puede valorar en una persona para que la desarrolle. 2. Los criterios a utilizar en la evaluación de su logro y las condiciones bajo las que se medirá deben ser claramente especificados y dados a conocer con anterioridad. Si tú le das a conocer a alguien y dices, mira, los criterios de evaluarte, si tú ya lo lograste, son estos, ¿no? Que tú ya sepas hacer esto, que tú ya sepas dar un saludo, que tú ya sepas vender algo, que tú ya hayas logrado alguna venta, que tú hayas favorecido de manera presencial, medible y observable una capacidad. Dice ahí que tú le vas a los criterios. ¿Por qué? Porque vamos a medir a alguien y decir, mira, tú ya lo intentaste, ya intentaste venderme algo, te faltó el tono de voz adecuado. Te faltó esto, te faltó tomar el artículo, te faltó decirme las características y ampliar sus características. Mira, tiene 4 gigas de RAM, ¿no? ¿Cuál la tiene? Casi ninguna. Los tienen estos, y tú aprendes a tener un dominio de contenido, que eso lo vimos hace un momento, un dominio de contenido donde tú ya sepas exactamente todo lo que tienes que saber respecto a un producto, pero no con ello tener las habilidades o competencias. Dice el otro punto que el programa de capacitación debe señalar claramente cómo se desarrolla el aprendizaje individual y la evaluación de cada una de las competencias especificadas. Ahí a quien le tocó tiene que basarse en el modelo basado en competencias. Ahí viene un listado con las preguntas específicas para medir si alguien ha desarrollado esas competencias. En el modelo de selección basado en competencias solamente le daría un margen de apoyo para que a quien le corresponde exponer ese tema para la siguiente clase, subir los videos, sepa que tiene que mostrarnos qué competencia exactamente va a trabajar. Cómo evaluó que de tantas competencias tienes que hacer un cuestionario para que yo pueda contestarle y decirte, mira, la que me hace falta es el trabajo colaborativo, la que me hace falta son las de liderazgo, por ejemplo, ¿no? Yo soy muy dado a que me digan qué hacer, o yo soy muy dado a decirle a la gente qué hacer, y con esto puedo medir qué es lo que requieres y cuál requieren más. Esa estadística te permitiría hacer una capacitación quizá más personalizada y decir a 2 les hace falta esto, a 3 les hace falta esto, y a todos capacitárseles según sus necesidades o sus competencias a desarrollar. Después dice que la evaluación de competencias incluye evidencias del dominio de conocimientos del participante, así como evidencias del desempeño real de la competencia, es decir, la fuente primaria de dicha evaluación. Si nos vamos a este ejemplo, esta evidencia del dominio de conocimientos del participante se tiene que dar por medio de una actividad práctica. Tú puedes decirle, a ver, haz esto, véndeme esto, muéstrame cómo das clase, muéstrame cómo lo haces, muéstrame cómo saludas, muéstrame el tono en el que hablas en público o muéstrame qué habilidad tú puedes compartir con tus compañeros.
Para esto, si ustedes recuerdan la primera videoclase, nosotros hablábamos de que las actividades culturales o el desarrollo de actividades culturales dentro de una empresa favorecían simple y sencillamente más al ambiente laboral, que haya una comida entre los empleados, que haya cordialidad, amabilidad, respeto y la comunicación suficiente para poder realizar las actividades cotidianas de manera laboral. Entonces tu competencia tiene que ser dominio tuyo, así como evidencia del desempeño real de las competencias. No nada más dime que eres bueno socializando, demuéstrame que eres bueno socializando. No me digas que eres bueno para hablar, demuéstrame cómo hablas, ¿sale? El último punto dice aquí que los participantes progresan a su propio ritmo en el transcurso del programa hasta que ellos mismos se consideren capaces de demostrar su dominio en las competencias especificadas. Ya que hemos identificado las competencias, tú vas a mostrar el dominio en base, les decía yo, a una actividad práctica para que durante el curso se vea cómo lo hacías y al final del curso haces una evaluación final donde vemos cómo ya lo haces ahora. Ahora que has desarrollado dicha capacidad y vas a medir esa capacidad o esa competencia más bien y vas a hacer énfasis en qué te ha otorgado, qué te ha favorecido, qué te ha ayudado y qué has mejorado. Les decía yo en dicho caso que pudiste haber potencializado. Esto para quien le corresponde el modelo por competencias. Vamos a regresarnos al tema principal, que es los modelos de capacitación. Estos son los 6 modelos de capacitación. Que tú puedas distinguir entre el modelo sistemático, el cross-training, la capacitación en línea, el coaching, seminarios, talleres y congresos, y por último el desarrollo de competencias. Si tú ya tienes tu modelo, realiza este video. Te sugiero que realices primero tus instrumentos de evaluación. Les decía yo que tienen que hacer 2. Tus trabajos de esta unidad va a ser primero realizar tus instrumentos de evaluación en base al modelo que te toca y en base al tema que vas a realizar. Puedes simular que ya has hecho el instrumento de evaluación inicial, quizá, probablemente. Lo otro es que tú planees simular y aplicar el instrumento a alguien donde detecte que le hace falta quizá una capacidad. La persona te lo responde, tú lo ves y ahora sí haces un plan de intervención en base al modelo que tú quieras, a la competencia que tú quieras, y ya en base a ello, pues tú vas a desarrollar el programa y vas a decir qué actividades harías, qué materiales ocuparías y un instrumento final donde preguntes si la persona ya aprendió, cómo le favoreció y el resultado obtenido para esa persona y para la empresa. Si tú hablas de modelo de capacitación sistemática, puedes hacer énfasis de que los pasos pues se van a ir dando de esa manera. Tú tienes que ir desarrollando los pasos primero, por ejemplo, con la detección de necesidades. No vas a llegar a decir que una necesidad apareció porque tú así lo crees o porque tiene que haber quizá incluso un antecedente, que algún jefe diga es que antes de este día no pasaba esto, pasó esto y ahora la persona se encuentra mal. Si una persona tiene una necesidad, pues les decía yo, tienes que ver si es la empresa con referencia a los insumos o el personal con referencia a sus habilidades. Y vemos cuáles tenemos que mejorar. La empresa tiene que ser consciente de que la capacitación para la empresa no es solamente para el empleado, sino para todo aquel que influye en las actividades. Decía en un ejemplo de la clase pasada, ¿qué pasa si una persona de la coca o de alguna empresa de refrescos va rompiendo envases o no lo cierra bien? Obviamente quien lo está cerrando, quien está a cargo de esa maquinaria no ha recibido quizá la capacitación adecuada. Entonces se puede hacer una capacitación porque hay personas que son capaces de realizar la tarea, solamente tienen que desarrollar o mejorar o perfeccionar, o quizás es la máquina la que está fallando y no está cerrando bien un envase. En dicho caso, decía, habríamos que separar entre lo que sea un insumo y lo que sea un recurso humano, ¿vale? Cualquier cuestión, saben que pueden hacer expresar sus dudas en Classroom para ir sacando o enviar un mensaje de manera directa. El chiste es que ustedes realicen sus instrumentos de evaluación, posteriormente su programa de capacitación, donde hay una introducción, un logotipo de la universidad, y puedan manejar un programa de actividades, de tiempos y de materiales para la realización y el objetivo de dicha actividad, y posteriormente el instrumento de evaluación final y su video de capacitación. Cualquier duda no duden en preguntar, pueden
incluso más que nada tienen las lecturas necesarias. No creo que están muy claras, la verdad es que he leído todas y veo que tiene mucha claridad en decirte qué tienes que realizar, más bien cómo se tiene que realizar. Ya depende de ti lo que realices. Gusten de utilizar elementos creativos, gusten de hacer actividades que se vean un tanto más reales, busquen de dar realmente una capacitación o dar un ejemplo de cómo se da una capacitación para que esto les favorezca en su desarrollo profesional y prácticamente se estén capacitando en cómo capacitar, ¿vale? Hasta aquí es todo por el momento, chicos. Cualquier cosa nos estaremos viendo la próxima semana o la próxima clase. Les agradezco mucho su atención y cualquier duda, les repito, no duden en preguntar.